voy a conversar con una persona de mucha actualidad. Está en el centro de la polémica, batida por el huracán de las pasiones. Se trata de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, Tibisay. Gracias, José Vicente, por tu invitación. ¿Qué pasa con el CNE? Con el CNE lo único que está pasando en este momento es que estamos trabajando rápidamente para garantizar una vez más que este 15 de febrero podamos tener un acto de votación con la celeridad, con la transparencia, con la confiabilidad y sobre todo con la integridad de los resultados electorales como ha caracterizado al Consejo Nacional Electoral en los últimos años. ¿Por qué tantas cadenas? Una sola cadena que di en el transcurso de esta semana. Me pareció oportuno cortar de una buena vez esas matrices de opiniones que pudieran estar enredeciendo injustamente lo que puede ser una campaña electoral para exponer las ideas y no aprovechar el momento, los primeros momentos en que la gente está iniciando en la campaña para confundir a la opinión pública. Me pareció importante además aclararle al país que el Consejo Nacional Electoral, como siempre, está trabajando muy seriamente y le exige respeto y seriedad a los actores políticos y a los actores en la sociedad en términos generales. ¿Tú no crees que ese clima que se ha estado creando, yo creo que de manera totalmente artificial, ¿no? Pero en todo caso existe, ¿no? Se debe también en parte a una actitud asumida por un rector del Consejo Nacional Electoral? No, yo creo que, como lo dije también en la cadena en su debido momento, nosotros, o entre las cosas que dije, el mensaje que fue muy claro, no solamente para que los actores políticos actúen con altura, con honestidad, con sinceridad, que busquen el apoyo para la opción que se defiende y el apoyo del electorado de una manera honesta, pues no con dobles discursos. Igualmente, me dirigí en la cadena a los medios de comunicación para que no ocupen espacios que no les corresponden, como convertirse en actores políticos. E igualmente le recordé a los rectores y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral que somos árbitros. Eso es para asegurarnos que ese es el papel y eso es a lo que nosotros nos debemos ante el país, arbitrar los eventos electorales y de referendo, tal como lo establece la Constitución. Ahora bien, es cierto que los rectores pueden emitir, tenemos diferentes opiniones, tenemos diferentes formas de ver y de realizar las actividades electorales y esas son expresadas como corresponde. Pero convertirse, ir más allá y convertirse en un actor político simplemente fue decir, mira, no se puede, somos un árbitro. Eso fue un buen mensaje, fue acogido por mis colegas rectores y rectoras y como siempre estamos trabajando para garantizar los 5 en pleno. Independientemente de nuestras diferencias, los 5 en pleno han entendido el mensaje y estamos trabajando como siempre hemos hecho para garantizar el mejor proceso electoral. Ahora fíjate, Tibisay, lo del doble discurso se ha convertido prácticamente en un lugar común. ¿Qué es para ti el doble discurso? El doble discurso significa que, por un lado, hay un doble discurso, una doble postura. Y yo diría algo que es muy confuso, incluso hasta para su propio electorado. Cuando el Consejo Nacional Electoral anuncia unos resultados electorales que le son favorables, allí sí somos confiables, allí sí somos el árbitro. Cuando el Consejo Nacional Electoral, obedeciendo un mandato constitucional, que es lo que queda absolutamente claro, la Constitución en sus artículos 341, numeral 3 y 4, es absolutamente, no hay manera de interpretarlo de otra forma. Dice, al término de los 30 días, el Consejo Nacional se debe efectuar un referendo aprobatorio. Pero se sostiene que eso es inconstitucional. Se sostiene que eso es inconstitucional y además de eso, ahora sí dicen que el Consejo Nacional Electoral empiezan a atacar el árbitro. Yo no sé con qué intenciones. Por eso es que digo, vamos a saber cómo estamos jugando. Aquí está convocado un referendo que se va a realizar el 15 de febrero. Están los bloques constituidos, es bastante numeroso y bueno, está todo el derecho garantizado de la participación y de expresión para que se pueda hacer una buena campaña. Lo que no se puede hacer es
Cuando el árbitro lo favorece, entonces ahí se los defiende, y cuando quieren utilizar argumentaciones políticas porque no están de acuerdo con la convocatoria del referendo, entonces allí se atacan el árbitro, que así que el Consejo no puede poner la fecha. Eso está en la Constitución. Para nosotros no hay ninguna discusión en cuanto a la constitucionalidad. Está convocado un referendo y se va a realizar el 15 de febrero. Quien considere que no está de acuerdo con esa medida, este es un Estado de derecho, tiene todo el derecho de acudir a las instancias correspondientes a hacer sus apelaciones, como es en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, el Consejo ya lo aprobó, allí ya discutimos lo que teníamos que discutir, y para nosotros ya el 15 de febrero es un hecho. Yo pienso que toda institución pública está sujeta a la crítica. Es normal en una democracia, un Estado de derecho. Pero evidentemente que hay una serie de señalamientos últimamente que apuntan no a la crítica, sino a la descalificación de la institución. Eso que tú llamas el árbitro. Y que realmente se está empleando un doble discurso. Por un lado se dice, vamos a participar en un proceso electoral, y por otro lado se cuestiona el árbitro. Y en el caso particular del Consejo Nacional Electoral venezolano, hay suficientes elementos y pruebas que confirman que es un organismo idóneo, capaz y responsable. Sin embargo, hoy en día está colocado en la picota por importantes sectores de la oposición. No es que son unos loquitos los que están descalificando a la institución, son personeros importantes en la oposición. Ahora, ¿hacia dónde se dirige realmente esto? Yo creo que eso es algo que es muy importante que se analice, y te voy a poner un ejemplo que es fundamental que el país entero también sepa. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y decir las cosas que están sucediendo en este momento sin ningún tipo de dobleces de ninguna manera. Aquí hay parte también de lo que es este doble discurso. Se llama y se dice que hay que repudiar la violencia, pero la violencia hay que rechazarla, venga de donde venga. En días pasados, te digo, una cosa sorprendente, el jueves, en una de las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, fue asediado por un grupo de estudiantes que están identificados por uno de los bloques. Estuvieron allí. ¿Te refieres al caso de Nueva Esparta? De Nueva Esparta, en el caso de Nueva Esparta. Estaban allí todos los medios de comunicación. Los estudiantes cometieron actos vandálicos, atacaron, rayaron los carros de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, golpearon en la cara a uno de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y pretendieron que el director de la Oficina Regional Electoral, que es la máxima autoridad electoral en el Estado, por medida de la fuerza, por esas agresiones los atendiera. El mensaje fue, como lo dio en rueda de prensa, el Consejo Nacional Electoral por las malas, nosotros tenemos una política abierta de diálogo, todo el mundo tiene derecho a protestar, incluso darnos todos los mensajes que quieran hacer, las exigencias que quieran hacer, pero por la vía del diálogo, con respeto a las instituciones. Y sorprendentemente, José Vicente, mientras eso estaba sucediendo, ningún canal de televisión lo pasó. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la condena de la violencia? La violencia hay que condenarla, venga de donde venga. No vamos a aceptar en esta institución que vengan a respetar el Consejo Nacional Electoral, ni le vengan a hacer presiones, ni porque crean que nos van a asediar. Pretendieron prohibir el paso, la entrada y la salida de los funcionarios. Eso es un secuestro. Las cosas hay que decirlas como son. En ese acto participaron jóvenes, ¿no? Jóvenes, estudiantes. Jóvenes, exacto. Ahora, hay un discurso que tiene un origen en ciertos centros de enseñanza, de educación, que señala que los jóvenes están siendo privados de su derecho a elegir porque no se les permite inscribirse en el registro electoral. Ese es un argumento muy brutal, pues. Y la gente no se detiene a analizarlo mucho. Y creo que en un joven tiene un efecto incandescente, para decirlo de alguna manera. ¿Qué le atribuyes tú a ese mensaje?
Bueno, todo eso son argumentaciones políticas, esas son las excusas que se toman para tener una chispa, a lo mejor, para poder llamar a lo que pudiera a moverlos un poco más a hacer algún acto de protesta. Y te digo, tienen todo el derecho a protestar, eso es cierto, pero no a través de actos de violencia, y muchísimo menos salir a irrespetar a las instituciones. El registro electoral, en todos los procesos electorales existe un corte del registro electoral, eso es así. Incluso te digo, el corte ahora fue el 11 de diciembre. Del 11 de diciembre tenemos allí 18.000 nuevos inscritos, entre el último corte y el corte que utilizamos para este referendo. Las cifras fueron extremadamente manipuladas, tan manipuladas, José Vicente, que es impresionante cómo comenzaron a decir que eran 800.000 que estaban fuera, luego se dieron cuenta del disparate tan grande que estaban diciendo y bajaron a 400, luego dijeron 200 y después se olvidaron de las cifras, porque saben que los números es muy contundente cuando tú te vas a una realidad objetiva y sabes cuántos serían realmente esos nuevos inscritos que no se les está cercenando el derecho a votar. Las jornadas siguen abiertas cuando haya un nuevo proceso electoral, ellos tienen todo el derecho, tienen toda la oportunidad. Pero ya estaba disparado el argumento. Pero ya estaba disparado el argumento, es que hay un corte del registro. Vamos a hacer un corte, como tú dices. Pero quiero dejar en el aire lo siguiente. ¿Qué hay en el fondo del fondo de todo esto? Tú eres una mujer que te caracteriza por tu carácter, ¿no? Valga la redundancia, y además porque dices las cosas con toda claridad, ¿no? Y yo creo que es bueno hablar del país con toda claridad. Estamos viviendo un momento de debate, de discusión, que es bueno para todos, ¿no? Que se diga todo, pero que no se escuden algunos, no escuden sus intenciones tras ciertas palabras amables, tras ciertas reconvenciones a la cortesía, al buen decir, cuando hay cosas muy importantes que decir realmente. Tibisay, yo sí creo que es muy grave la descalificación del árbitro en un proceso electoral, cuando el sistema electoral, todos lo sabemos, los demócratas lo sabemos, es fundamental para que funcione la democracia. Y es la mejor garantía que tienen todos los ciudadanos cuando existe un poder electoral confiable y respetado. Yo no entiendo realmente la intención de algunos, la presumo, ¿no? Pero quizás sea demasiado suspicar. Y pienso que debe haber algo detrás de todo esto, porque a quien más le interesa, creo yo, que se respete la institución y que se actúe electoralmente conforme a las reglas de juego, es precisamente la oposición. Yo, como hombre que fui durante muchos años de la oposición, sé lo que es eso. Y lamentablemente, cuando yo fui aspirante a posiciones importantes, no teníamos la garantía de consejos electorales confiables. Bien, aterrizo con lo siguiente. ¿Qué hay en el fondo del fondo? Como quedó la pregunta en el aire. Mira, yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante. Una es que en este país nosotros las diferencias al fin de cuentas se han terminado dirimiendo a través de una vía pacífica, que es la expresión soberana del pueblo de Venezuela a través del sufragio. Aquí se ha apostado en diferentes procesos electorales en los últimos 5 o 6 años, el referendo revocatorio del 2004 para acá, que estamos a punto ya, que nos va a haber una guerra, la gente siempre hay como una tensión, y el pueblo siempre da una gran lección de paz, de civilismo, de democracia y de una gran madurez. Yo creo que en Venezuela la política se tiene que poner los pantalones largos o la falda larga, pero ya se tienen que dejar de estar tratando de manipular la opinión deben ganarse las adherencias a las opciones políticas, esta sea cual sea, pero sin embargo con una gran seriedad, porque el pueblo, los electores y las electores han respondido con una gran seriedad. ¿Pero por qué? Porque también ha aprendido que hay instituciones que se han venido construyendo de cara abierta al país
con seriedad, con responsabilidad y con una gran transparencia. El Consejo Nacional Electoral en los últimos años ha tenido una política de crecimiento, de sostenido, de apertura, de diálogo democrático y de participación con las organizaciones políticas, que hay muchas organizaciones políticas que han sido extremadamente serias. Ellos siguen participando en las auditorías, ellos han venido participando y colaborando, y además de eso dando aportes para que este sistema electoral sea tan confiable, tan seguro y tan robusto. Hay una integridad, una garantía de la integridad de los resultados electorales que ya no está puesta en duda en ninguna parte, ni dentro del país ni fuera del país. Entonces ese es un aporte que el Consejo le ha dado al país. Y cuando uno ve esas intervenciones que van y vienen, tú dices, bueno, es posible que haya una intención de desconocimiento de resultados, pero eso ya queda parte de lo que es la... ¿A qué se teme entonces? ¿No? ¿A qué se teme? Porque hay posibilidad de fraude. No, tú de como ninguna máxima manera. Autoridad electoral del país, ¿hay alguna posibilidad de fraude en nuestro sistema electoral? No existe ninguna posibilidad de fraude. Antes existió. Antes existió. Afortunadamente, en este país, el fraude quedó para la historia, y yo siempre digo que no debemos olvidarnos, la historia no se puede olvidar, no podemos olvidarnos que aquí hubo negociaciones políticas en la repartición, de la distribución del poder a través de fraudes electorales. Esa historia... Electrónicamente no es posible el fraude. Electrónicamente en este momento tenemos en Venezuela un sistema electoral completamente blindado para cualquier tipo de fraudes, pero no porque yo diga que sea blindado, es porque lo hemos demostrado, porque se hacen auditorías en todas y cada una de las fases del proceso, y a pesar de los tiempos que son cortos, que yo he dicho son cortos, más no imposibles, a pesar de que tenemos el tiempo ajustado, todas las auditorías se están realizando, todas las auditorías se están llevando a cabo, porque para nosotros es extremadamente importante, yo diría sagrado, mantener la seriedad y la confianza en el sistema electoral. Por eso es que todas las auditorías se están haciendo. Ahora, ¿por qué, si no hay posibilidad de fraude, si ha estado demostrado hasta ahora eso? Incluso los adversarios han ganado importantes elecciones locales. Regionales. Y regionales. ¿Por qué entonces esa descalificación absoluta, total, al Consejo Nacional Electoral? Yo creo que esa es parte de sus estrategias políticas que, bueno, tendrán que analizarlas. Lo que yo hago es advertir que en cuanto a lo que tiene que ver con la descalificación del árbitro, no pueden seguir por ese camino. El Consejo Nacional Electoral ha estado exigiendo el respeto no solamente de las organizaciones políticas, sino de la colectividad en general, y yo creo que la colectividad en general ha respondido y responde muy bien. Entonces, por eso yo insisto, aquí los actores políticos... Yo no tendría ningún motivo, y perdona, yo no tendría ningún motivo para pedirte garantías. ¿Pero qué garantía darías tú? A la pulcritud, a la transparencia. No, todas las auditorías allí vamos demostrando todas las auditorías que se le hacen al sistema de votación, a las máquinas de votación, a los software, a la producción de las máquinas, a los cuadernos de votación, a la tinta indeleble. Después que se hace el acto de votación, seguimos con el 54.3% de la auditoría de cierre, y después que se cierra el acto de votación, cuando ya las máquinas regresan, de nuevo volvemos a quien te diga así en tu cara y te emplace que el poder electoral está colonizado por el Ejecutivo, que es un instrumento del presidente de la República, del poder ejecutivo, ¿qué le respondes tú? No, en primer lugar, eso es una falta de respeto que yo rechazo, porque ya en lo personal lo que estarían ya es metiéndose con la persona, como si las personas que estamos allí no tenemos ningún tipo de criterios, pero además de eso es una irresponsabilidad muy grande, porque en este país el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, ha demostrado, que es lo que yo digo que es la diferencia, no porque yo lo diga, yo lo puedo rechazar porque lo que sea, sino es que lo hemos demostrado objetivamente, nuestras actuaciones que han sido serias. Cuando aquí el Consejo Nacional Electoral responsablemente en el año 2007 dio unos resultados, ahí el Consejo Nacional Electoral dijeron, bueno, sí, está bien, es un Consejo Nacional Electoral que es bastante serio, ahora convocamos
un referendo que está en la Constitución como un mandato a que lo hagamos en la fecha, ahora nos están diciendo que estamos, como dices tú, colonizados por el Ejecutivo. Ese es un discurso que no se puede sostener cuando objetivamente la realidad es que es una institución absolutamente responsable y seria. Y en todo momento hemos demostrado que hasta en los momentos más difíciles lo hemos hecho con absoluta autonomía, en el respeto y apego de la Constitución y las leyes. Eso es lo que manda para el poder electoral. Debemos, por supuesto, nos debemos a las organizaciones políticas con las que nos reunimos, damos las garantías, hacemos intercambio, pero por encima de todo, a quien nosotros nos debemos, al pueblo de Venezuela. Al pueblo de Venezuela, al que le tenemos que dar las garantías que la soberanía de su voluntad está completamente asegurada. Es muy importante lo que estás diciendo, porque de nuevo el país está polarizado con vista al 15 de febrero. Y hay gente atizando el fuego para que los venezolanos nos matemos en la calle y el país sea destruido. Lo que haga el Consejo Nacional Electoral, lo que haga una persona como tú, es de vital importancia en este momento. Para concluir esta entrevista, quiero que le digas algo a la gente que nos está viendo, al elector común y corriente, que yo sé que es una persona ganada para la democracia y para la paz. Pero una palabra tuya llevaría una gran tranquilidad y un gran optimismo con vista al 15 de febrero. José Vicente, el pueblo de Venezuela, ese pueblo que acude a los centros de votación, a las mesas electorales para cada proceso electoral, una y otra vez, es un pueblo con una vocación democrática que le da a los actores políticos, a las organizaciones, al país y al mundo entero lecciones de democracia cada vez que aquí acude y se celebra una elección. A ese mismo pueblo, a las electores de los electores, yo les aseguro, como siempre, el Consejo Nacional Electoral brinda la mejor seguridad, la mayor seguridad, que el 15 de febrero tenemos un referendo y vamos a dar la mejor demostración de la integridad de lo que es esa voluntad soberana de las electoras y de los electores, la integridad de los resultados electorales, con una gran responsabilidad, sea cual sea el resultado electoral. Esa es la voluntad del pueblo de Venezuela y son los resultados que va a dar el Consejo Nacional Electoral y va a exigir respeto a esos resultados, porque no es a una parcialidad política, no es a una institución, es al pueblo todo de Venezuela a quien le corresponde decidir los destinos de este país. Y el poder electoral garantiza esa expresión soberana del pueblo. Mucha suerte y muchas gracias, ¿sabes?